Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a E90 más el podcast. Te saluda tu amigo Luis Ornelas y como siempre con el gusto de estar con mi amiga Natasha Ziegler. Natasha, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días, Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues bien, gracias a Un Dios. gusto ¿Tú? estar aquí. Bien, bien, bien. Aquí era un Bue- nuevo día. Bueno, pues hoy vamos a hablar de por qué el tema del dinero es tabú o por qué no nos gusta hablar del dinero. Y en muchas culturas es realmente un tabú y yo lo he visto mucho en México como que no es un tema que agrade a la gente. Entonces, yo quiero empezar por ahí. ¿Por qué no nos gusta hablar del dinero? Ah, quiero decir una cosa. Hay 2 cosas con las que vamos a tener relación toda la vida. Una es la salud y la otra es el dinero, nos guste o no. Y yo creo que esos son 2 temas de los que tendríamos que estar hablando, o por lo menos estar bien informados, pero el tema de la salud sí lo vemos bien, pero el tema del dinero no. No. ¿Cómo ves? Pues yo creo que es un tema más que nada, bueno, tiene que ver con la parte de la religión, con la parte, es un tabú alrededor de lo que es la educación y también parte de la historia, ¿no? En algún momento lo comentábamos y decíamos que eh, pues son culturas que han vivido la mayor parte, no todos, ¿no? Pero la mayor parte en esta parte de escasez, ¿no? Entonces, empiezan a existir estos mitos de que el dinero es sucio, de que solo los ricos pueden gestionar el dinero. Por ejemplo, en la religión, especialmente en el catolicismo, pues está asociado con las siglas estas de la riqueza, de la avaricia, ¿no? De los pecados capitales. Y pues no sé, o sea, es como, no sé, este dicho que dicen, ¿no? Que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, ¿no? Sí, Entonces, es esta estructura que habla también de la parte de la corrupción, de la opresión hacia los pobres, que en cierto punto genera desconfianza. Y entonces, pues sí, hablar abiertamente del dinero es como hablar de, es como una vulgaridad de una ofensa, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Porque es un status quo que se quiere llevar a cabo. Entonces, yo soy de esa parte de, pues tiene que ver más con estos issues, ¿no? No sé qué okey. opinas. Creo que sí hay esa parte histórica, pero creo que es algo que debemos derribar, ¿sí me explico? O sea, Sí, yo no creo que sea malo hablar del dinero, al contrario, yo creo que es positivo. Con mis hijos lo estoy empezando a hacer, tratar de explicarles la importancia, porque, pues, obviamente vamos a tener una relación, como te digo, sí o sí con el dinero. Y creo que yo, más que nada, yo quisiera desmitificar muchas cosas, porque incluso, como decías ahorita, en la Biblia quizás tiene como algunas la Biblia es un libro muy subjetivo y sobre todo muy al gusto de cada quien, ¿no? Como que cada quien le tomamos sí, el cada lado. quien lo transcribe como quiera. Y yo hace algún tiempo, oyendo un podcast, escuchaba a una persona que decía: "Es que en la Biblia no te hablan realmente de pobreza, o sea, en la Biblia te hablan de abundancia, y de que realmente ese tendría que ser nuestro objetivo, lograr la abundancia económica también". Y y yo he visto a varias personas que también lo utilizan, y me he fijado que en el mundo anglosajón hablan mucho del tema abundancia, del poder tener abundancia, ser abundante. Y cuando yo era más pequeño, cuando yo era adolescente, yo vivía en el norte de México, y yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué Estados Unidos es rico, México es pobre? Y a la vez, ahora que estoy en Canadá, digo, bueno, ¿por qué Canadá, digamos que es rico? Muchas veces en México culpamos a los agentes externos, ¿no? De las desgracias de México. Que la culpa de Estados Unidos, estamos, ¿cómo es el dicho de que pobre México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios? Ujú. Entonces, yo me pongo a analizar y digo, bueno, ¿y por qué Canadá no le pasó eso? ¿Sí me explicó? Entonces, no es un tema de que tengamos a Estados Unidos cerca.
Yo creo que el tema más grande dentro de nos pa no de Hispanoamérica son todas estas, ¿cómo se puede decir? No, esta parte de no hacernos responsables, ¿sí me explico? De decir: no, ha sido nuestra culpa y nos hemos educado mal". O sea, hacernos un examen hacia nosotros, y ver que el problema está en nosotros, no en los agentes externos, ¿me explico? Para empezar. Entonces, yo creo que hay que derribar ese tabú, porque eso es algo que precisamente ha hecho incluso es bien curioso, en Estados Unidos hay alrededor de 50 millones de hispanos. Muchas empresas, muchos empresarios, muchos negocios, el fútbol, por ejemplo, se la pasa yendo a Estados Unidos a salir a jugar allá, a llevar a la selección nacional, por la derrama económica que dejan. Entonces, es curioso ver que ni siquiera tiene que ver con la raza, porque los hispanos en Estados Unidos tienen una capacidad económica mejor que en México o que en Sudamérica. Entonces, creo que tiene que ver más con el hecho de la cultura, cómo te vas formando, y los gringos se forman de que somos ganadores y que entonces traen esta mentalidad de ambicionar, de querer y de sí tomarse el tiempo de aprender, de estudiar por qué el dinero, cómo funciona, cómo lo puedes tener, abundancia, cómo ahorrar, etcétera, etcétera. Son temas que en México yo vaya, en la universidad yo estudié administración de empresas y jamás tuvimos una clase en la que pudiéramos hablar, por ejemplo, de inversión, de interés compuesto, claro, veías las fórmulas, pero realmente nunca hubo un plan, digamos, de vamos a explicarles cómo puedes tener un plan para dentro de 30, 40 años puedas retirarte con Del una cierta ahorro cantidad. también, ¿no? Es que es el trabajo y el ahorro y la inversión, las Sí. claves para que uno pueda llegar al final No, de la y Luis, vida. lo vemos aquí, por ejemplo, yo lo veo, y creo que tiene que ver mucho con las creencias limitantes, porque lo veo mucho con las personas estas que, no sé, aquí estamos muy acostumbrados para los que nos escuchan y no tengan mucho contexto, pues aquí en los semáforos pues llega el que nos lava los parabrisas, ¿no? Y, Ujú, y hay mucha gente que está acostumbrada también a pedir dinero, ¿no? En la calle, que viene de una situación un poco más, y digo un poco más, porque la realidad es que son gente que ganan bastante, ¿no? En algún punto, un estudiante de una universidad prestigiosa, no voy a mencionar nombres para no estar promocionando marcas, pero de una universidad prestigiosa aquí en México hizo un estudio de cuánto ganaba una persona de en estas circunstancias, ¿no? Pidiendo dinero o lavando los espejos de los vidrios de los coches. Y descubrió que pues gana en promedio bastante bien, o sea, estamos hablando de que aproximadamente está ganando entre 800, $850, ¿no? Al mes. Entonces, no es cuestión por eso me voy a las creencias limitantes, porque no es una cuestión de si soy pobre, si no tengo, si soy rico, sino que eh, realmente México en algún momento me decía un amigo español que vino aquí y estaba sorprendido y encantado con nuestra cultura, y decía, es que ustedes tienen la gracia de que son un país rico. Tienen, o sea, desde la alimentación, desde la vegetación, desde el clima, ustedes, y lo decía así, ¿eh? De una manera muy brusca tal vez, pero lo decía así, ustedes estiran la mano y les ponen la moneda y llega el dinero a ustedes. Pero el problema, por ejemplo, allá en España me comentaba que si tú no estás preparado, si tú no tienes una profesión, es muy difícil que consigas un trabajo y es muy difícil que salgas a la calle a hacer lo que hacen aquí en México y pedir dinero porque llega la policía y te detiene y te encierran, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más allá de esta parte del dinero, ¿no? Del papel o de la moneda, sino que tiene que ver con esta creencia limitante de el pobre es honrado, los ricos son explotadores, el dinero no da la felicidad. Y tan sabias son estas frases porque al final esta persona que gana $850 al mes no tiene la cultura, vive con esta creencia limitante y no tiene la cultura de darse cuenta.
pues del ahorro, ¿no? De estos aspectos del ahorro, de la inversión, de decir, si esta persona ahorrar el 10% de su salario mensual, sería una persona que viviría en buenas condiciones, ¿no? En condiciones estables. Sin embargo, ¿qué pasa? Así como entra, así como sale. Y no me estoy yendo nada más a las personas de la calle. Tengo gente conocida que es emprendedora, que tiene su negocio personal, que trabaja en el área de salud o que trabaja, por ejemplo, es contador y que ganan al día, ¿no? Que ganan por proyecto al día y por proyecto al día se lo gastan. Cuando llega, se termina la semana, ya no tienen nada, ¿no? Porque pues entonces ven la abundancia en ese momento, el que, ay, me cayeron $800, $1000 y ven esa abundancia y empiezan a gastarla, ¿no? Empiezan a invitar a la gente a la comida, empiezan a aventar el dinero. ¿No? Pero tiene que ver también con esta parte de la creencia limitante, ¿no? De decir, bueno, yo partiría de esta premisa de decir, bueno, ¿el dinero es el problema o lo que hacemos con el dinero? ¿No? Porque yo me iría más a la parte de, bueno, ¿cómo tratas al dinero? Y que Exacto. también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que tiene que ver ¿cuál es la relación que tienes con el dinero? Yo creo que esa es la base. Eh, Curiosamente, estuve leyendo esta semana La psicología del dinero, el libro, y hablaba también de un estudio, por ejemplo, que se le hizo a todos los, valet parking en Estados Unidos, de llegan muchas, personas a comer o a un bar, y llegan en coches de alta gama, ¿no? Ferraris, Maseratis, Lambos. Y algo curioso era que los valet parking nunca se acordaban de la persona que conducía el vehículo. Se acordaban de los vehículos, pero no de la persona. Entonces, creo que ahí iba a entrar otro tema en el que estamos equivocados, porque entra la parte de querer presumir o de querer apantallar a la gente, como decimos en México, con que tengo dinero, cuando en realidad a nadie le importa. Entonces, si empezamos a entender que a nadie le importa que nosotros tengamos un carro, mm, no necesariamente, a ver, no me quiero ir al punto de ser, ¿cómo le llaman ahora estos de austeridad republicana y franciscana y no sé cómo? Pero yo creo que se puede vivir bien sin caer en el derroche. Ese es el tema. O sea, tampoco te tengas que amarrar como que digas: "Ay, no voy a comer nada ahora para ahorrar", no, no, te mueres después, ¿no? Pero creo que hay cosas en las que muchas veces caemos en el derroche. O sea, creo que ese es el problema. Y una de esas es querer demostrar o apantallar algo que no somos. Si alguien tiene la capacidad de comprarse un Ferrari, lo compre, lo hace y no le significa ningún riesgo económico, pues adelante. Pero si a Eso, ti obtener un carro nuevo sí te implica un desajuste económico para tus ingresos, pues no lo hagas. Al cabo a nadie le interesa, o sea, no te va lo que los demás digan, yo me acuerdo mucho de Gary Vaynerchuk que dice: "Que te importe un comino lo que te dice la gente, porque eh, no te están poniendo comida en la mesa", ¿no? Entonces, realmente a nadie le importa. Entonces, tampoco le importa a ti lo de los demás. Pero entonces llegaba, con el libro que te menciono, algo que él decía, una parte que me llamó mucho la atención es cuando alguien dice: "Es que yo tengo lo suficiente para vivir", porque hay estos 2 polos, ¿no? De vas a derrochar de más o vas a limitarte de más. Entonces, creo que tiene que haber un balance y decir: "Tengo lo suficiente", porque también decía, una de las cosas que sorprendía mucho es de que hay personas que han nacido en la abundancia o que han nacido con dinero o han logrado tener éxito, pero hay un tema de avaricia en el que han llegado a cometer delitos con tal de generar más y más dinero. Y era el caso que él ponía de ejemplo Bernard Madoff. Bernard Madoff fue un hombre que durante años manejó, eh, cuentas de inversión en Estados Unidos y en la bolsa, y creó un sistema piramidal. Y todo y desfalcó, no me acuerdo la cantidad, pero creo que eran como 30, 40 mil millones de dólares. O sea, el tipo fue a la cárcel y fue todo un escándalo, pero ahí pasa el tema de que la avaricia te hace hacer cosas que no,
que no son éticas. Entonces, hay como que esa parte, pero sí creo que tenemos que entender que el dinero no es ni bueno ni malo, y la gente el dinero lo que puede hacer es potencializar tu personalidad. Eso sí creo que puede pasar. Hay personas que cuando obtienen más dinero, se vuelven personas que ayudan a más personas, se vuelven personas que crean fundaciones, que están enfocados en, de alguna manera, apoyar a ciertas, actividades de tanto de salud o de educación, o sea, el tener dinero sí te da esa oportunidad de tener de alguna manera ayudar, y en Estados Unidos yo he visto muchos casos, en México también, Fundación Teletón para mí es una esas que tú dices: "Oye, ahí está algo en lo que estás ayudando y que se ha dado Claro, gracias a la ayuda de mucha gente". Entonces, para eso sirve el dinero, y si tú de alguna manera puedes contribuir para que haya una mejor sociedad, bienvenido sea. Pero también hay el caso de aquellos que tienen el dinero y quieren presumir, y quieren ser arrogantes, y quieren insultar a la gente, y quieren pisotear a todo mundo solamente porque tienen dinero. Entonces, ahí empiezas a ver que hay gente que luego dices tú, pues, esta persona se deschavetó de que no tenía nada, lo único que hizo fue amplificar su personalidad, que era una persona que no tenía ningún valor, y solamente el dinero lo que le ayudó fue a hacerlo más amplio, ¿no? Que todo mundo se enterara ahora sí, dicen que el tarugo y el dinero se ven a distancia. Entonces, pues, es lo mismo, ¿no? Cuando el dinero y yo creo que por ahí puede haber mucha gente que diga: "No, es que a mí no me gusta hablar del tema del dinero por eso". Y por estas cosas de mejor pobre pero honrado y todas estas cosas que tenemos de consejos, de ideas, de el dinero no se da en los árboles, esa es otra frase típica. sí. Entonces, yo creo que hay que empezar a desmitificar muchas cosas y, yo creo que una de las razones también por las que no se habla del dinero es por el desconocimiento. Tú no puedes hablar muchas veces de algo que no conoces. Entonces, yo creo que eso es donde está el tema de la incomodidad, de que como que no hemos sido capaces nosotros de tomarnos una clase de y fíjate, yo acá en Canadá, he sido invitado a varias los bancos, cuando tú tienes cuenta en bancos, yo tengo cuenta en un banco, no voy a decir marca también para no estar haciendo publicidad gratis, pero llegan invitaciones de que hacen eventos, webinars, para ayudarte a darte información de cómo invertir, cómo planificar para que compres tu primera casa, cómo hacer para tener un ¿cómo le llaman? Un portafolio y puedas tener inversión a mediano, a largo plazo. El tema este del interés compuesto también que la gente lo entienda, qué es el interés compuesto, cómo planificar al mediano y a largo plazo te puede ayudar a solventar muchas broncas. Entonces, sí es importante tener esto en claro porque no es lo mismo cuando tú estás, por ejemplo, buscando trabajo y no tienes nada, pues agarras cualquier cosa. O sea, no te importa el trabajo, lo que quieres es comer. Pero cuando tienes un colchón que te permite analizar bien las ofertas, que te permite ver qué opción te conviene más, cuál te gustaría, dónde te gusta, también eso cambia, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que, para mí eso sería algo importante. Eh, Te digo, hay que no confundir humildad con arrogancia, era el otro tema. Pues es Y que yo creo que tiene que ver, o sea, yo en mi punto de vista muy personal creo que tiene que ver con la autoestima, ¿no? O sea, ahí yo va creo ahí va que ahí va ahí va el ligado siguiente con. tema, que era el cómo las personas asocian el dinero con culpa o vergüenza. Sí, yo creo que tiene que ver con esta parte de la autoestima, tanto de las, creencias limitantes, ¿no? Como el de hablar o no hablar, que ya vamos a tocar ese tema, creo que tendría que ver con otros factores, pero creo que tiene que ver con la parte de la autoestima, porque digo, yo en mi círculo pequeño he tenido estas, no discusiones, estas charlas, y alguna vez te comentaba, Luis, que me decían: "Es que piensa en grande, ¿no? Y piensa en lujo, y piensa, o sea, no te limites, no tengas esta carencia de". Y yo decía: "Es que no tiene nada que ver eso con lo que yo quiero", ¿no? O sea, al final, para mí la felicidad radica en la sencillez, ¿no? Para mí ser feliz radica en, o sea,
y siempre lo he dicho, ¿no? Aunque yo tuviera el dinero del mundo, jamás se me ocurriría comprar un coche de lujo por mi estabilidad emocional y mi tranquilidad y mi paz, ¿no? No iría y compraría el penthouse de ¿por qué? Porque, pues, no lo considero necesario, ¿no? Y bien lo que dices tú, o sea, yo creo que tiene que ver es como estas personas que todo el día están cambiando su foto de perfil y todo el día están posteando el 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 mundo aspiracional y que están en la playa y los billetes y las carteras y las super uñas y las fregaderas. Y dices, puta, tienes una falta de autoestima tremenda, no hay necesidad, ¿no? No hay ninguna necesidad de estar presumiendo algo Esa y, es la y parte de que te exponencia el dinero. exactamente, y a cambio estás poniendo en riesgo tu capital, poniendo en riesgo tu ahorro, ¿no? ¿Por qué? Porque estás tratando de ser ahora he visto estos canales, que tampoco diré el nombre, pero estos canales de los vendehumos, Ah, ¿no? Como bueno. los han quemado, ¿no? Que tiene también que ver con esta parte, ¿no? Porque por eso también hay una visión negativa del dinero, ¿no? Porque la misma gente ha hecho que no represente salud, ¿no? O sea, no representa unas finanzas sanas que le llaman, que también me parece que ya hay áreas de estudio en finanzas personales sanas. Kiyosaki y su esposa hablaban de esa parte, ¿no? Hay un libro muy bueno a mí, Roberto Kiyosaki me parece un hombre muy, muy bueno en la estrategia de libros, pero la esposa sacó un libro para mujeres, finanzas para mujeres, creo que me Ujú, encantó, entendí muchas cosas, lo del interés compuesto, este, lo de costo variable, costo fijo, todo esto que te ayuda como a entender, ¿no? Porque muchas personas también, déjenme decirlos antes de que pasemos al siguiente tema, hacen negocios, venden comida, venden ropa, van y compran barato, venden caro, pero no tienen este conocimiento financiero de cuánto gastaste, cuánto te costó, cuánto fue tu gasto, ahora sí que fijo, cuánto gastaste variable y cuánto lo vendiste. Y acaba en ceros. Y es lo mismo que esta persona que lo que te decía pide el dinero, gana $800 y no tiene ni idea de cómo, qué hacer con él, ¿no? Entonces, así se le va de las manos, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver más con ese perfil. No sé qué opinas. y tiene que ver con esa a ver, pasa algo también, y tiene que ver con esa relación que hay con el dinero. Es que hay gente que luego dice: "Es que el dinero se me va como el agua". Esta es una que también escuché y dije: "Pues sí, güey, te la pasas comprando, o sea, estás esperando el día de la quincena para A ver chutarte qué todas las gastas. ofertas, ¿no? ¿No? Y comprar cosas que realmente no necesitas, ese es el tema. O sea, en Exacto. vez de que compres algo que no necesitas, pues invierte lo que una porción de tu salario. O sea, si realmente vives con sencillez y el tema no es de que, eh, digo, hay personas, me ha tocado también ver el caso de, sobre todo, por ejemplo, deportistas, ¿no? Que ganaron mucho dinero y que nunca supieron cómo manejar el dinero y quedaron en la pobreza. Y es ese tiempo por eso es importante la educación, pero también es importante saber que no solamente la inversión es para ricos, porque tú puedes tener un sueldo normal y tener un hábito de ahorro que te permita incrementar el dinero a un futuro. Tiene que ver con tiempo también. Obviamente, invertir requiere tiempo. Entonces, que tengas un plazo, a largo plazo es lo ideal. Y hablando del tema del dinero que no compra la felicidad, ayer precisamente estaba viendo un video de Tony Robbins en una de las presentaciones, y él estaba hablando de un estudio que se hizo en el que se investigó a las personas que qué los hacía felices, o qué podría pasar hoy que te hiciera feliz, y qué habría hoy que te hiciera profundamente infeliz, qué sería lo peor que te pudiera pasar. Entonces, las respuestas más comunes eran ganarme la lotería y quedar en un estado parapléjico sería lo peor. Entonces, él hablaba de la felicidad. Entonces, empezaron a analizar personas que habían ganado la lotería después de 3 años, y empezaron a ver que hubo personas que volvieron a ser pobres, hubo personas que fue lo peor que les pudo haber pasado, porque la Les familia, destruyó los su vida. amigos querían el dinero, se estaban peleando, ya no sabían si la gente Sí. los quería en realidad o era todo por interés.
y personas que habían estado que habían tenido un accidente, que habían quedado en un estado, que no se pueden mover. Cómo con terapia, después de algunos años, hacer un simple movimiento como esto generaba una excitación de emoción y de alegría enorme por haber alcanzado algo. Entonces, decía, es tan subjetivo el concepto del dinero y no saber qué es lo que quieres bien, porque hay cosas que pueden ser tan pequeñas, tan simples para la vista de muchos, pero que puede ser algo que haga que le dé la alegría a alguien, ¿sí me explico? Entonces, Sí, era como sí, sí. matar este mito de que el dinero no compra la felicidad, ayuda para la felicidad, pero la felicidad es otra cosa. Entonces, yo creo que el tema es de que mucha gente cree o quiere relacionar dinero con felicidad, cuando no es así. Yo pienso que dinero puede ser tranquilidad, eso sí. O sea, que tú puedas tener Es un un ahorro medio de, y tú ¿no? Yo puedas diría estar que tranquilo, puedes estar sereno, puedas tener sí, esa posibilidad de, en caso de que haya una situación difícil, pues tengas un colchón que te apoye, tengo que con digas: qué. "Tengo cómo Exacto. poder sobresalir o sobrellevar este tema". Sí ayuda, por eso sí ayuda el dinero, pero no tendría que ser el dinero nuestra meta como para la felicidad, de decir: "Ay, cuando tenga mi primer millón, entonces ya voy a ser feliz". No, o sea, no es por ahí, estás equivocando. Entonces, yo nada más creo que, este tema es importante que nos eduquemos financieramente, que seamos realistas, y eso nos ayuda a empoderarnos, que era la siguiente, pregunta, de cómo hablar abiertamente de dinero puede empoderarnos. ¿Quieres hablar del tema o me Sí, vas a yo interrumpir? el silencio incómodo, es que se nos apareció Sí. el ángel, ¿no? Como dicen, alguien está ahí rondando. Entonces, el tema es, Mira, en yo en lo personal te puedo decir que, no es que sea incómodo, lo que pasa es que también, con todo este contexto cultural que te menciono, ¿no? En el que el dinero es malo, el ujú, dinero es un pecado, el dinero todo, sí me he topado con la parte de la mala vibra, ¿no? O sea, por decirlo así, y hablando en términos muy mexicanos, ¿no? Este rollo de que te queman tu energía, ¿no? Va a sonar medio exagerado y habrá gente que se reirá, pero me vibras raro, ¿no? El que ahora que me choque esa palabra, cuando, ay, es que vibras chido o vibras mal, pero en serio, sí pasa. O sea, yo tengo es que y he molesta. tenido sí, o sea, he tenido gente cercanísima, ¿no? Que le hablas de que estás siendo exitoso, de que le hablas de que estás porque, pues, claro, o sea, claro que nos emociona conseguir un buen trabajo, claro que nos emociona, como decías tú, hacer este movimiento en nuestra vida, porque es así de decir: "Puta, vendí un curso", ¿no? O no sé, estoy monetizando en Facebook, por ejemplo, ¿no? Y te emociona y quieres ir con el mundo y gritarlo y decir, soy feliz porque pasó esto, ¿no? Y sí, la gente de pronto dice, pero ¿por qué le está yendo bien a ella y no a mí? O sea, no te lo dice, te lo demuestra, ¿no? Entonces, creo que es un tema para mí en lo personal como sagrado, pero para mí, no porque tengo un problema de hablar de dinero, no porque tengo un problema de decir, oye, ahora hay gente que se acerca a mí y me dicen, oye, ¿cómo le haces con tu tarjeta de crédito? Digo, no soy del área financiera ni nada, pero oye, ¿cómo le haces para generar ingresos por internet? O ¿cómo le haces? Y no tengo ninguna bronca en decirlo, pero estar hablando de mis proyectos, estar hablando pues no sé, que a lo mejor soy una persona financieramente sana, provoca mucho estrés alrededor, ¿no? Provoca mucha mala vibra, ¿sí? Y es feo porque ahorita que yo he tenido, gracias a Dios, este contraste cultural con parte de Sudamérica, con parte de Norteamérica, con incluso Europa, lugares de Europa que he podido conocer, sí, y que he tenido este contraste. Dices, no manches, o sea, somos bien, por no decir otra palabra, pero ya así, pip, ¿no? Los mexicanos, porque en vez de buscar este apoyo y decir, oye, le está yendo padrísimo y en verdad me voy a emocionar porque a esa persona le está yendo bien o porque tiene éxito, es chin, ¿por qué le está yendo bien a ella y no a mí? ¿No? ¿Por qué está Uy, teniendo ella seguro éxito y yo no? algo que ¿No? también, Entonces, digo, y pasa, de que dicen: "Uy, seguramente andan algo sucio".
Claro, trae un coche, nada, ahí anda ahí en malos pasos, seguro, o se consiguió un sugar daddy, o quién Ah, sabe. Entonces empieza todo este relajo que dices, oye, ¿qué necesitas? Entonces, ¿sabes qué? En lo personal, así lo digo en lo personal, mejor me quedo callado. Mejor trabajo para mí, para mis sueños, para mis objetivos y me quedo callada. Otra cosa también que considero es que ya también es un tema de seguridad, ¿no? ¿Cuántas personas por ahí andan luciendo relojes, andan luciendo coches, andan y al rato pues hay un secuestro, los desaparecieron, hubo un incidente? Entonces, creo que también ya es un tema de seguridad a quién se lo dices y cómo lo dices, ¿no? pero ahí, a Pero ver, ahí yo creo que te voy a contrariar un poquito, porque si tú a ver, es que si yo tengo dinero, por eso te digo, evítate el comprarte el reloj, evítate el comprarte la Mercedes, o evítate comprarte el Maserati, porque sí hay una situación de inseguridad en México donde hay un problema sí, de que la gente te vea. Pero yo lo que voy más es cómo poder alguien que no es, digamos, olvídate un momento de los Maseratis y de los carros de lujo. Alguien que tiene un sueldo normal puede llegar a tener riqueza, y eso es algo que muchas veces en México no lo ven así, y a lo que voy de riqueza es de que puedas tener el dinero suficiente para poder vivir bien, y vivir bien no significa que tengas los lujos, o sea, no me refiero yo a esa parte, pero sí que estés estable económicamente y que tengas lo suficiente. Entonces, yo creo que ese tema sí se puede hablar, no tanto el porque sí, yo en México, por ejemplo, yo muchas veces cuando iba a Ciudad de México, yo siempre uso reloj, pero yo me los quitaba. Es más, yo me acuerdo que yo llegué a comprar una tipo cangurera, pero donde te metías abajo de de la ahí, ropa, que es under, sí, como una de interior. como de seguridad, sí. Ajá. Pero por el miedo, pero no tenía nada que ver con que yo quisiera andar presumiendo algo, ¿sí me explico? Uso un reloj normal, no, tampoco es así como que guau, pero sí te da miedo andar así con yo tenía también una esclavita, entonces, yo ese tipo de cosas no utilizaba, y era más que nada el tema por la seguridad. Luego dejé de hacerlo por el tema de seguridad. Pero no significaba que no pudiera hacer mis cosas la única diferencia es que te tratas de limitar pues, digo, y es que en realidad, pues, l a mí qué me importa lo que piense la gente si creen que estoy financieramente estable o no, o sea, pero yo sí procuraba que decir, bueno, yo bien, eso es lo que a mí me importaba. Pero el tema es de que la gente no suele platicar, por ejemplo, de inversiones, no suele platicar de, oye, ¿cómo le hago para mejorar? Y en México hay muchos instrumentos que tú puedes utilizar para tener inversiones a corto, mediano y largo plazo, incluso inversiones de las cuales puedes tener y al mismo tiempo en cualquier momento, si tú, porque hay unas que no te permite retirar, pero hay unas que en cualquier momento tú lo puedes quitar. Ujú. Y muchas veces eso es a lo que yo voy, que no nos hemos educado para decir, simplemente en CETES, trata de, en vez de que tu dinero esté en una cuenta de ahorros, pues mételo en una de CETES y ya. O sea, tienes mejor rendimiento que tenerlo en stand-by en la cuenta de banco. Pero nunca nos hemos cuestionado ese tipo de cosas. Y eso es a lo que yo voy, que eso va más que nada por esa falta de educación que tenemos, que nos hace falta a los mexicanos y a los hispanoamericanos en especial, porque eso sí lo hacen los gringos, ¿sí me explico? En muchos casos yo veo también he visto la otra parte gringa, que es la endeudamiento a full, ¿no? Con las tarjetas de crédito y todo eso. Pero yo he visto, y muchísima gente que lo hace y está estable. Yo tengo una prima que ella es superestable, vive súper simple, nada de lujos ni ese tipo de cosas. Pero vamos al tema del derroche. O sea, entender que agarrar la tarjeta de crédito y darle pasado así de que y luego dices: "Pues total me lo merezco", y eso, pues no, o sea, no es por ahí. Pero si empezamos a ser responsables, y yo lo he visto mucho eso, más en Estados Unidos que en México. Entonces, eso tiene que ver, y eso es lo que hace que un país pueda ser más rico que otro, porque eso te permite en algún momento llegar a tener un cierto capital en el que tú digas: "Pues quiero invertirlo, o quiero generar un negocio, o quiero empezar algo".
tengo cierto dinero que me permite aumentar mi ingreso. En cambio, en México, pues, no tienes esa opción de decir: "Oye, pues, ¿qué negocio empiezo? No he ahorrado nada". Es más, yo me acuerdo, yo hacía manejaba las redes sociales de un restaurante, y muchas veces me pedían que hiciera las publicaciones para los puestos de trabajo. Te lo juro que había gente que decía: "Oigan, y tengo que ir porque no tengo ni para el camión". Entonces dices: "Ay, caray", si te quedas un poquito en stand-by de decir: "Híjole, pues, la gente no, ni para el camión", ¿sabes cómo? Y ahí te das cuenta que no nos hacemos responsables de nosotros, de decir: "Oye, pues tengo que hacer algo", ¿sí me explicó? Claro. Entonces, yo creo que por eso va este tema, porque si nos hubiéramos aplicado más a entender cómo funciona el dinero y cómo podemos tomar una ventaja. Y la otra cuestión de que yo decía es que no nos hablan en la escuela de esto, es porque los mismos profesores tampoco tienen idea. No, y a veces la misma familia, o sea, es de con el sudor de tu frente. Sí, o sea, alguna vez una maestra muy buena me decía, es que, bueno, nos decía, es que seguimos colonizados por los españoles, ¿no? En vez de decir, ¿qué necesitas? Decimos mande, ¿no? Y seguimos con esta parte de decir, bueno, pues trabájale o sea, tenemos esta costumbre del campo, de esta costumbre de la industria, entonces trabajamos de sol a sol. O sea, es la cultura pues, digo, no quiero decir groserías, pero pues de friégale, ¿no? Por no decir la otra, ¿no? Pero es friégate, friégate y fregándote, pues vas a llegar a ser alguien en la vida, ¿no? Y desafortunadamente, como te decía, no es que hay que romper ese patrón en la actualidad, sí, pero pues son raíces es como las palmeras de estas que echan unas raíces tremendas y sigue habiendo desafortunadamente, mayoría de clase baja, ¿no? Baja, baja, ¿no? Que actualmente ya hay casi pobreza extrema, en donde es así, ¿no? En donde es así. Y el dinero fácil, ¿no? Tenemos un sistema, pues, horroroso en cuestión del narcotráfico, en cuestión de eso, y pues el dinero fácil, ¿no? ¿Cuál es el dinero fácil? Pues esto. O a veces es obligado, ¿no? O sea, fíjate que en algún momento yo trabajé en la comisión esta que te decía de gobierno, y fui a una pues, de las zonas más marginales, hablando del tema de trata de personas, ¿no? Y yo llegué con mi super speech a educar, y por eso te hablo de la parte también financiera, eso voy. Llegué con mi super speech a educar a las chicas, a las niñas, a las jóvenes de prepa acerca del tremendo delito de la trata de personas, qué tenían que hacer al respecto, qué no sé qué. Las chicas ni me hicieron caso, ¿sí? No llamé la atención y yo bajé muy cabizbaja con los directores y con todos, y me decían: "Es que no entiende, licenciada, que aquí no funciona así el sistema. Aquí usted nos puede venir a dar", y lo hablo, me voy a enfocar en la parte financiera, ¿no? Aquí usted puede venir a dar un curso de finanzas y de ahorro y de todo lo que usted quiera, pero aquí las cosas en el campo, en estas familias, no funciona así, porque no es así, o sea, ya es como la costumbre, es como quererle enseñar a una persona a cambiar a las hornillas estas eléctricas cuando todo el tiempo ha usado leña y fuego, pues y es una señora ya de, no sé, de mi edad, por ejemplo, o de 50 años, 60, que pues dicen: "Ah, pues ya, o sea, yo ya me acostumbré al carbón, yo ya me acostumbré ya no quiero", ¿me entiendes? O sea, es difícil romper esos esquemas. Sí se puede, sí ha habido más. Hay influencers que también, ese es otro tema. Hay influencers como este hombre, ¿cómo se llama? No sé si se llama Luis o no me acuerdo cómo se llama, pero es muy bueno y da tips financieros. Él es financiero, da tips de inversión y da tips de finanzas, tiene muchos seguidores y es muy acertado en lo que dice. Y la realidad es que, pues sí, o sea, necesitamos, pues, como la inteligencia artificial, renovarnos, avanzar, ¿no? El que no se renueva se queda.
Y como alguna vez yo en alguna clase escuchaba también esta parte de, pues tampoco es tan difícil, ¿no? El 80-20, el famosísima regla del 80-20, ¿no? O el 10% de tu sueldo, pues ahórralo. Te ganaste 500 pesos, pues 50 pesitos mételos al cochinito y ya 50 pesitos los ahorraste y de a poquito, pues al rato tienes, me ha pasado y lo he hecho, tienes 5,000, 6,000 pesos para lo que tú quieras, para tu fondo de emergencia, para un viaje, para lo que sea. O sea, tampoco es algo tan complicado, ¿no? No sé qué opinas. Sí, creo que espérame, porque tengo mi hijo aquí. Este, mira, lo que pasa es que son cambios de paradigmas, y cambios de paradigmas significa que vas a tener que luchar contra creencias que tienes arraigadas. Entonces, tienes que empezar a quitarte, es como hacer un reset, quitar un montón de basura, ¿Eh? y eso es algo muy complicado de hacer, pero se tiene que hacer. Ahora que sí, yo creo que se tiene que hacer. Creo que es un muy buen momento para hacerlo, precisamente por toda la coyuntura que estamos viviendo en México en todos los sentidos. O sea, creo que debemos de reconfigurarnos en muchas maneras, por todo lo que ha pasado y por toda la bola de cosas, cómo nos hemos, eh, híjole, es que, muchas veces, la educar no sería la palabra, de cómo nos hemos adoctrinado. Eso que y yo sí pienso que el hecho de que haya hoy acceso a tanta información y que uno pueda conectar con gente de todas partes del mundo, sí te abre eso que tú dijiste ahorita, has viajado, has ido a Alemania, has ido a Europa, has ido a Sudamérica, y eso te da la oportunidad de ver maneras distintas de pensar y decir: Los "Oye, esto que yo contrastes. pensaba, pues estaba mal, o esta manera Ujú. que yo pensaba era limitante". Entonces, yo creo que hoy más y más gente lo puede acceder a eso sin necesidad de viajar, porque mucha gente dice: "Bueno, si no tengo ni para el camión para ir a buscar un trabajo, menos voy a tener para irme a Europa de viaje", ¿no? Pero sí tienes Internet. Entonces, sí puedes empezarte a educar y entender. A mí me encanta este concepto de ser conscientes de que hay cosas que hemos aprendido y de las cuales son hábitos malos o conocimientos malos. Entonces, hay que empezar a cambiar eso desde la parte de la conciencia, decir: "Estoy consciente hoy ya de que no debo decir el dinero es malo, el dinero es sucio". Entonces, tengo que cambiarlo porque el dinero trae abundancia, el dinero trae prosperidad, el dinero ayuda, el dinero hace que mejore la vida a las personas, que podamos tener mejor salud, que podamos tener tranquilidad. Yo creo que lo más importante en esta vida para una persona tiene que ser esa tranquilidad de estar estable económicamente, como es misma tranquilidad que te va a dar el estar saludable, el hacer Así es. ejercicio, el comer bien, empezar a tener esa conciencia también. Es igual, así como volteamos a ver el dinero digo, la salud, la importancia que es la salud, pues también la importancia que hay en el dinero, porque como lo dije al principio, son 2 cosas con las que vamos a vivir toda la vida. Y si logramos tener una estabilidad económica que nos permita llegar al final de nuestras vidas viviendo bien, eso puede ser muy importante. Y si aplicamos una buena estrategia de salud y de alimentación, pues vamos a llegar más felices quizás a la vejez, con dinero, con energía, con salud, y para mí eso sería lo ideal. Morirte, hay quien dice: "Morir tiene", y lo dijimos la semana pasada, hay maneras de morir. Puedes morirte dormido, tranquilo, simplemente porque tu reloj, pum, se apagó, dijo: "Ya, bye", o puedes morirte con tubos acá, tubos por acá, en un hospital, en una edad avanzada que ya no puedes, que no sabes ni quiénes son ya tus hijos, o sea, y eso tiene también que ver el estilo de vida. Digo, no estoy hablando de que seamos derrochadores de dinero y que tengamos mucho dinero, ni que seamos tampoco la otra parte de yo recuerdo un tío de un amigo cuando falleció, empezaron a sacar las cosas y nadie podía sacar el escritorio, y tuvieron que meterle máquina para cortarle. Y y en el escritorio, de esos escritorios anchotes, de esos de como de fierro, no sé si te acuerdas, los grises,
Sí, sí, sí. Bueno, por adentro, el tío lo llenó de estos centenarios, Guau, y nadie súper sabía, tesoro que encontraron. y na Guau. te lo juro. No, el señor que se llevó la mesa, ¿no? El más feliz. Pero te lo juro que el tema es de que también viviste todo como una, o sea, nunca te Claro. diste ningún no quiero decir lujo, pero nunca te diste una satisfacción, digo, ah, de tener una vida simple, sin derroches, pero tampoco ser tan amarrado al dinero, ¿sí me explico? O sea, como que pudiste haber hecho alguna obra de caridad, pudiste haber dejado un legado. O sea, No, eso es padre. vivir bien, o sea, y vivir bien, no hay una regla para vivir bien, ni hay una línea, ni un manual para vivir bien. Yo creo que cada uno vive a su manera, pero el sentirte pleno, ¿no? De decir, bueno, me siento bien, ¿no? Pero, Me por siento ejemplo, tranquilo. hay cosas que, por ejemplo, yo me acuerdo que decía este amigo del tío, el refrigerador ya no funcionaba hace no sé cuánto tiempo, ya no congelaba, por ejemplo. O sea, dices tú, bueno, ay, pudiste haber comprado un o sea, son cositas que tú dices, no puedo creer que, oye, cámbiate un Sí. refrigerador, o sea, o, ¿sí me explico? Ese Con un tipo de cosas. centenario compras el refri Claro, hasta completo. crédito te lo compras, pero tienes la solvencia para pagarlo sin problema. Pero, Sí, claro. esos son los extremos a los que yo quiero ver, que no llegues a un extremo donde seas incapaz de solucionar un problema, o también te quieras dar una vida y que quieras mostrarle a la gente como que eres el más rico del mundo, cuando no lo Cuando eres no es y cierto, que a nadie claro. le importa. Entonces, esas son las 2 cosas que yo y que obviamente la felicidad te la va a dar la salud, la estabilidad, la paz, la tranquilidad, y eso también tiene que ver con tener una educación financiera que nos permite solventar el día a día, ¿no? Porque nos guste o no, tenemos relaciones con el dinero. Y eso es lo que me lleva al último punto. ¿Qué cambios veríamos en la sociedad si aprendiéramos a hablar del dinero? Hablar acerca de inversión, acerca de ahorrar, cómo pudiera esto impactar. Es lo que decíamos ahorita. La pobreza extrema o los niveles de pobreza que hay en México que orillan a una persona a tomar malas decisiones. ¿Por qué? A ver, es que ese es un tema bien importante. Yo creo que no te justifica el hecho de estar en la pobreza y decir: "Me volví narco porque estoy en la pobreza". Creo que eso no es justificación. No lo veo yo como una manera de justificar. Pero quizás, es que esa es la misma parte de que nunca en las escuelas, por ejemplo, nos educaron para poder aportar un valor y que ese valor que nosotros aportáramos pudiéramos monetizarlo. Así de simple, una cosa tan simple como esa nunca la vimos en la escuela. Así como en la escuela nunca nos dieron clases de nutrición, clases de cómo hablar en público, cómo expresarnos bien, cómo conectar. Pues también maneras de decir: "Oye, es que no necesitas poner la excusa de que como eres pobre te metiste de narco". O sea, estás en la pobreza, bueno, tienes que decir, ¿con qué cuento? Yo recuerdo, yo tenía una amiga, de Taiwán cuando estaba aprendiendo en las clases de francés, y ella me contaba cómo era Taiwán hace 70 años. Y los taiwaneses no tenían absolutamente nada, y decían: "Lo único que tenemos es a nosotros mismos, educándonos y trabajando", y ellos se pusieron esa fue su manera de que Taiwán salió adelante, educación y trabajo. Entonces, no justificaban, se pueden haber dicho: "Bueno, vamos a ser piratas, vamos a hacer tal cosa por para", no, o sea, no te justifica la pobreza el hacer una cosa que esté fuera de la ley. Pero también no tenemos la educación como para poder decir: "Oye, aprende a aportar valor a los demás, aprende una manera de monetizar algo, y de esa manera puedes salir adelante". Te digo, el caso de mi papá fue una persona que vivió en la pobreza, que tuvo que dejar la primaria, que tuvo que andar trabajando desde menos de dejó la primaria a los 10 años, 11 años, tenía que salir a trabajar porque no le quedaba de otra, y jamás cometió delito. O sea, no tuvo que meterse a ser un delincuente. Claro. Entonces, para mí, la pobreza no justifica que tú tengas que ser un delincuente, pero sí creo que la educación debería estar poniéndonos las herramientas para poder nosotros salir adelante y encontrar las maneras que si estás en la pobreza puedas salir adelante. Educación, pero si no tienes la opción de la educación, pues que tengas la manera
de aprender oficios, que puedas aprender a hacer algo que te permita solventar ese pasar de no tengo nada a poder encontrar una manera de, oye, gente que llega y pide: "Oye, te lavo te barro fuera, o te hago esto, o te ayudo". Y hay mucha gente que hace así y empieza a recibir dinero. O yo he visto gente que anda luego con un balde en la calle y dice: "Oye, ¿te puedo lavar el carro?". Entonces, No, hay y muchas yo creo, maneras. Luis, también desde chiquitos, ¿no? Desde pequeños les puedes enseñar a tu hijo el valor del dinero, la importancia del ahorro, Claro, enseñarle también, porque también las familias mexicanas, y hablando de nuestro país, porque pues no puedo hablar de otros, ¿no? Pero las familias mexicanas son muy del apapacho a los hijos, ¿no? Y no les enseñan a pescar, sino que les pescan, ¿no? Entonces, pues también los tienen muy aquí como que a ti no, como a mí me pasó, como yo lo viví, a ti no te tiene que pasar y están sobreprotegidos y no tienen ni idea luego de qué hacer, ¿no? Entonces, desde chiquito puedes crear una conciencia del ahorro, del valor del trabajo, del valor de las cosas que te ayuden con ciertas tareas, que les enseñes a vender cosas que ellos puedan hacer, que los hagas útiles, ¿no? Porque está también la gente mexicana está muy acostumbrada a ser inútiles, ¿no? De, ay, mi hijito, pobrecito, mi chiquito, mi bebé, hombres o mujeres, ¿no? Y, ay, vente para ujú. acá y yo aquí te abrigo. Y, por ejemplo, el contraste que yo tengo con Alemania, el contraste grande, cuando yo llegué a Alemania yo tenía 17 años y tenían ellos, 2 chiquitos y 2 adultos, ¿no? De hijos. Y una de ellas tenía mi edad, tenía 18 años, y ya la habían sacado de la casa. Y la chava acababa de terminar la carrera y le dijeron: "Mijita, pues bienvenida al mundo laboral, ahí están tus cositas y te vas". Y la chava ya tenía que haber encontrado casa, vestido, sustento, pero ya estaba preparada desde chava para encontrar. La universidad les dio esa posibilidad de los becarios famosos, las labores sociales, ya estaba ella preparada para salir al mundo. Aquí, ¿qué sucede? Ay, no, pues hasta los 50, ¿no? Y a ver Ac a qué hora, ¿no? Acá es bien típico, y fíjate que eso es algo ahorita que me acuerdo está en que lo he visto en Estados Unidos. Desde la adolescencia, los veranos que tienes vacaciones, te vas a trabajar, te pones a vender periódicos, te pones a ir a las tiendas de la nieve, las neverías, te pones McDonald's está lleno de adolescentes, Starbucks, pequeños, todas todos esos, estas, sí. y son personas que tienen, digamos, recursos, pero el hecho es enseñarles a generar. Entonces, los vas enseñando a generar, sí, y aparte, pues, se divierten, lo que tú quieras, pero los vas educando. Y yo recuerdo algo cuando estuve en la primaria en México, ya llovió, pero yo me acuerdo que había un ahorro. Me acuerdo que tenía Ah, uno sí, claro, yo que también me una acuerdo. tarjetita, Sí, y ahí vas sí, poniendo sí, cuánto sí, tenías ahorrado, ¿no? Y de sí, cierta manera sí. eso nos ayudó como que a aprender un poquito esa parte de la importancia del ahorro. Yo creo que ya no se hace, yo no lo he visto ahora, yo creo que ya no se hace, y no se lo han de robar ahora, pero yo me acuerdo que eso hubo, y mi papá nos ponía a trabajar, mi papá no entonces, y eso que tú dices, o sea, ese paternalismo de que no quiero que sufra lo que yo sufrí, ay, o sea, nadie va a aprender en cabeza ajena y nadie va o sea, que sufran también, que aprendan a valorar, y eso los hace personas mucho más fuertes. No, A y mí eso me te foguea, Luis, porque, pues, desde chiquito, o sea, si tú siempre vives ahí como en el abrigo, de los papás, el mundo es distinto. O sea, tú claro, puedes ser el mejor hijo en tu casa, el más consentido, el más amigable, el más feliz. Pero afuera hay bullying, afuera hay casos de niños que no tienen la misma situación que tú, pues te enfrentas al mundo y tienes que como padre enseñar, digo, yo no soy madre, ¿no? Tampoco puedo profundizar y opinar mucho del tema y tú abrirás más el panorama, ¿no? Pero pues tienes que enseñarle a tu hijo, pues que se tiene que aprender a defender, ¿no? Que claro, tiene que aprenderse que tiene que aprender a vender, que tiene que aprender a hablar, que tiene que aprender a convencer. Y son habilidades que el día de mañana le van a ayudar muchísimo porque no lo dejas solo. ¿Sabes qué se me figura? Como estas parejas de marido y mujer, ¿no? Que ya se quedan muy viejitos y se muere la esposa. Y el esposo se vuelve un inútil, ¿no? Porque no sabe ni hacer ni cocinar un huevo, no sabe ni lavar la ropa, lo dejaron
pero en la depresión. Entonces llegan los hijos, a ver papá, come, a ver papá, viste. Es lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, si tú ya sabes cómo, de qué va, qué haces, pues no pasa nada, ¿no? Fíjate que me hiciste acordarme una escena de la película de Rocky, no me acuerdo cuál, cuando el hijo va y le reclama al restaurante. Una escena, y es muy, No me muy acuerdo. donde le empieza el hijo ya cuando está grande, el hijo que ya trabajaba Ah, y creo que que se sí. salen afuera del restaurante y le dice: "La vida te va a golpear y te va a tratar de empujar y te va a dar de golpes, y tú tienes que levantarte y darle más fuerte a la vida". Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, que también entender esa parte de que si no te enseño a ser fuerte, em, a tener bases sólidas, a aprender el valor del dinero, aprender a invertir eso, te voy a hacer una persona muy débil y muy vulnerable en el futuro. Entonces, mi deber como padre es enseñarte. Una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando yo recién llegué a Canadá, fue que mi hija de 4 años se fue en el camión escolar. Fue la primera vez que ella se iba sola. Y para ti fue así como Fue un de, shock, ah, te lo juro que pues fue un sí. shock. Pero yo te digo, hoy, hablando 5 años después, mi hija es superindependiente, superindependiente en muchas cosas. Entonces, es autodidacta, o sea, no necesito estarle yo: "Ya hiciste la tarea", sola lo está haciendo, o sea, es una cultura en la que tú dices: "Guau", o sea, y uno, fíjate, acá hace mucho frío en invierno. A los chiquillos los tienen afuera a veces a -30, -20, los tienen afuera, con su chamarra y todo lo que tú quieras, con la pura carita así nomás, toda roja de aquí de los cachetes, pero es que los van haciendo para que se adapten al invierno. Y ya después, ahora que ellos salen en invierno, uno no quiere salir, que por el frío, ya les encanta andar en la nieve, y se acostumbraron a andar, y lo han vivido desde chiquito, entonces, ellos no dejan de salir en invierno, ¿sabes cómo? Y se abrigan bien y todo, pero salen y se avientan y agarran la nieve, entonces es una manera de uno piensa a veces que los hijos son muy frágiles o eso, pero no lo son. Entonces, no tengamos miedo a exponerlos y a enseñarles las cosas que se les van a venir en la vida, y que ellos aprendan a hacerlo, porque yo creo que como padres ese es nuestro trabajo. Y No, yo y nada es el más mejor quiero, legado que le puedes dar, ¿no? Yo para pues, digo, te darles digo, las sin ser herramientas, mamá, siendo tía nada más, pero pero tienes que darles yo creo las que es un buen herramientas. legado que les puedes dejar, ¿no? Más que el dinero, yo creo que la Porque, herramienta para ¿sabes que ellos qué? puedan Les salir vas a adelante dejar por ellos dinero, mismos. les vas a dejar la lana, les vas a dejar el Pero si seguro, no les vas saben a dejar hacer la nada, se casa. lo acaban en un año. Van a decir: "Ay, pues", y yo conozco muchos casos, ¿no? De gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Y les dejaron todo y todo lo despilfarraron, acabaron en la calle. Entonces, el mejor legado que les puedes dejar a tus hijos es enseñarlos Porque nunca a ser supieron cómo ganar autosuficientes. dinero, nunca les explicaron cómo funcionan las inversiones, cómo el ahorro es importante, Así es. el no tener El estos gastos trabajo, ¿no? También, excesivos, el por esfuerzo, supuesto. el Entonces, ganarlo. sí, y sobre todo te digo, no se trata de porque es curioso, hay gente que no gana mucho dinero y ha logrado ganar ciertas fortunas a partir de tener este punto de decir: "Yo puedo vivir, tengo lo suficiente para vivir, ya satisfací estas necesidades y tengo un porcentaje pequeño o grande, no sé, y lo voy a ahorrar". O sea, que tengas la manera de poder, eh, tener ese hábito de decir: "¿Sabes qué? Pues voy a invertir tanta cantidad para más adelante". Y eso tiene que ver con la cultura, buena parte de la cultura y la educación. Entonces, yo creo que entre más hablemos de este tema, yo creo que podemos tener una sociedad que a futuro vaya teniendo mayor conciencia y sepa la importancia que tiene el dinero y de cómo llevar una vida tranquila, que no es necesario andar presumiendo ni andar derrochando nada más para dar gustos que son banales, y en vez de eso puedas estar invirtiendo ciertas cantidades de dinero para tu futuro y para que puedas tener solvencia. Y bueno, ya nada más no sé si tengas algo para concluir, Nat, o quieres que No, yo pues concluya nada, cierre. nada, simplemente eso de que podemos empezar desde ahí, ¿no? Con nuestro granito de arena. Yo tengo nada más una conclusión que dice: "Callar sobre el dinero no nos hace más humildes,
nos hace más vulnerables, nos quita poder, claridad y muchas veces oportunidades. Hablar de dinero no significa presumir, sino aprender, crecer y compartir herramientas que pueden transformar vidas. Si queremos cambiar nuestra relación con la abundancia, debemos empezar por cambiar nuestra conversación y esa conversación empieza hoy contigo. Así que pregúntate, ¿qué historia te contaron sobre el dinero y estás listo para reescribirla? Yo creo que esa es la parte que de lo que yo creo hoy, que la gente se lleve eso, ¿no? Creo que hay Sí, cosas que nos han contado mal sobre el dinero, hay que quitar muchos tabús, abrirnos al tema, a la plática, a la conversación y a que no lleguemos a los extremos. Ni te vuelas un, ¿cómo se llaman estos que quieren ahorrar de avaro, que para avaro? Ni te vuelas un despilfarrador, derrochador, derrochador, compulsivo. extremo. Yo creo que esas 2 partes sí son dañinas. A nadie le importa que tengas mucho dinero, no quieras dártelas como de yo y que no sé qué. Y en cambio, sí puedes tener una vida bastante tranquila y solvente si sabes cómo manejar el dinero, cómo manejar el interés compuesto, tener el hábito del ahorro. Yo creo que esas serían la formulita. No hay una fórmula mágica para esto, pero básicamente sí hay como que las cosas que son comunes, y las comunes son, el ahorro y la inversión. El ahorro, la Así inversión es, y entender los conceptos del interés compuesto, por ejemplo. ¿Qué más? así es. Pues nada, vámonos. Pues ya Ya se vámonos. terminó esto. Gracias por estar con nosotros. Por favor, participen, inscríbanse a la comunidad de 90 más, donde van a tener un montón de recursos gratuitos de mucho valor que les van a ayudar muchísimo para su emprendimiento con todos estos temas que ya vieron que son súper, súper interesantes. Comenten si están interesados en formar parte de estos podcasts, pues ya lo vieron con los podcasts que hemos tenido con nuestros colaboradores, que también son de suma importancia. Entonces, si tienes algo interesante, importante que consideres que va a funcionar para esta plataforma, pues cuenta con ello, contáctanos para ponernos de acuerdo. Y también no olvides entrar a la tienda en 90 más y Pedir tu darte la playera, oportunidad de tu tener una cachucha. playera que es una gorra y el sticker, que por ahí lo tenemos también, por ahí lo tiene Luis. Es que lo tengo Y acá pues muchas gracias. En el micrófono. Yo quiero lo el mío. Pronto, pronto lo voy a tener aquí. vamos a mandar. Ahí, exacto. Y pues Oigan, muchas bueno, chicos, gracias por escucharnos. y nada más recordarles que suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales. Soy Luis Ornelas y Nat Ziegler en Instagram, Facebook, TikTok, eh, YouTube, todo lo que hay de redes sociales, por ahí nos pueden encontrar. Gracias por haber estado acá y bueno, nos vemos en la próxima. No olvides dejar tu comentario, compartirlo si crees que a alguien le puede ser interesante. Así que te agradecemos el que has estado acá con nosotros y nos vemos en la Así próxima. es. Hasta la próxima. Bye. Bye. Adiós.